Amigos del canal, no es una equivocación, no es la Xiaomi Mi Band 5, es su hermana gemela de Amazfit. Si bien la empresa detrás de la fabricación de las Mi Band es Huami, en esta ocasión decidieron sacar también su propia versión, la Amazfit Band 5. Así que quédense para que les cuente de las mejoras que trae sobre la versión de Xiaomi. Funcionalmente tiene dos mejoras considerables con respecto a la Mi Band 5. Una es la inclusión de Alexa como asistente virtual y la segunda función adicional que para mí en estos momentos que estamos viendo en el mundo con respecto a la pandemia del COVID me parece que es la más relevante, es la medición de la saturación de oxígeno en la sangre. Esto pues nos va a estar ayudando a que nos podamos medir de forma constante nuestros niveles de oxígeno. Así que bueno, pues vamos a empezar y hagamos el unboxing. Mucho de lo que he visto en otros videos es que no identificaban cómo se abría. En esta parte tiene una pequeña muesca que lo único que hay que hacer es tirar fuerte y listo, ya lo podemos abrir. Listo. En el interior, bueno, de principio ya podemos ver la banda. Ya viene con la correa puesta. Vamos a sacarla. Como podrán ver, incluso ya está bien, se encendió cuando la abrí. La correa se siente igual como los materiales que utiliza la Mi Band. Son gomosos, se sienten bien, se siente de buena calidad. Como pueden ver, el diseño es exactamente el mismo a la Mi Band 5, solo tiene esta pequeña variación en el icono de Home, que es un circulito. También en la parte de abajo en la correa, tiene el logo de Amazfit, que pues, la hace ver bastante bonita. ¿Qué más trae? Trae los manuales que nunca pueden faltar. Un manual bastante grueso. Y el cable de carga. Algo destacable funcionalmente de esta quinta generación de bandas es que el cargador es magnético y ya no es necesario sacar el sensor de la correa como en versiones anteriores de las Mi Band. Por ejemplo, esta es la Mi Band 4 y el cargador está en la parte de adentro, entonces tienes que retirarla completamente para que puedas hacer la recarga de esta, ¿no? Está en esta parte. Entonces, con estas ya no es necesario, el sensor de carga ya viene en esta parte y como es magnético, lo único que hacemos pues, es que se conecta y listo, ¿no? La podremos estar cargando. Personalmente considero que esta versión de Amazfit debió de haber sido la versión que salió con la Xiaomi Band 5 desde un principio y no como una alternativa de Huami. Principalmente por el tema de la medición de oxígeno en la sangre, que pues como lo decía es sumamente relevante ahorita para estar monitoreando nuestra salud, ya que el tema de Alexa, aunque si bien es muy interesante que una banda de estas características y sobre todo de este precio ya puede incluir un asistente de virtual más robusto como es Amazon Alexa, está un tanto limitado. Uno, por la disponibilidad de idioma, que en este momento solamente soporta inglés, aunque bueno, en la página de Amazfit está publicado que va a soportar en próximas actualizaciones otros idiomas adicionales al inglés. Eso es muy interesante, pero no olvidemos que tanto las características físicas y pues el mismo precio nos lo dice, está un tanto limitado a las funcionalidades que nos pueda dar, ¿no? Y hablando de Alexa, aquí en la parte de abajo se puede ver cómo está el micrófono, que este es el que nos va a ayudar. Simplemente el hecho de que ya por hardware esté incluido un micrófono nos abre muchas posibilidades, no solamente al asistente de Alexa, sino para poder hacer otro tipo de comandos o funcionalidades. Pero bueno, vamos a configurarla y regreso en un momento. Pues bien, para poder configurar esta Smart Band vamos a utilizar la aplicación Zepp, que forma parte del ecosistema de Amazfit, que con esta también puedes sincronizar tus otras Smart Bands en caso de que las tuvieras, relojes de la propia marca de Huami, los Amazfit Bip, etcétera, ¿no? Yo ya la tengo previamente instalada y hay varias formas para poderse sincronizar con la cuenta.
Yo voy a utilizar mi cuenta de Xiaomi. Y bueno, una vez que ya está lista la aplicación que ya ingresaste con tu cuenta, nos muestra el dashboard principal de todas las funcionalidades, donde podemos ver los números de pasos, la puntuación del sueño, el ritmo cardíaco, la medición del oxígeno en cuanto ya esté, incluso si tienes otra información como la de tu peso, tu puntuación corporal, bueno, también la podremos estar monitoreando dentro de la aplicación. Ahora, para poderla agregar, nos vamos a esta parte, aquí a mis dispositivos, le damos a agregar y buscamos pulsera. En este momento empiezo a hacer la búsqueda y listo, ya la identificó y nos pide que emparejemos la aplicación. Y eso es todo, así de simple, ya está emparejada. Y bueno, en este momento voy a buscar un respaldo que yo tenga, pues no tengo ninguno, pero lo que sí es que también desde que la configuras empieza a hacer búsquedas de actualizaciones de software. Si lo hubiera, de una vez la instala. Y bueno, listo, ya quedó configurada. Como te decía, prácticamente tiene todas las mismas funcionalidades que ya tiene la Mi Band 5, información en general sobre el estado de las calorías que has quemado, la distancia, etcétera. El sistema de medición PAI, que es un sistema de medición de salud que la propia Xiaomi tiene, la medición del ritmo cardíaco, la medición del nivel de oxígeno en la sangre, que esta es la funcionalidad nueva con la que estamos contando en esta banda, y bueno, notificaciones, etcétera, ¿no? Funciones con las que ya contaba anteriormente, como el que nos pueda dar el clima, el control de la música y otras funcionalidades adicionales, como el monitoreo de estrés, resistencia al agua de hasta 50 metros de profundidad, diferentes watch face que estas se activan de igual forma dejando presionada en la pantalla principal y nos permite seleccionar las otras que ya tengamos, o bien configurar la misma que tengamos en este momento con esta pequeña rondana que está en esta parte, la cual nos va a permitir el cambiar cada una de las funciones que tiene, ¿no? Por alguna otra, si queremos que nos dé el calendario, las alarmas, etcétera, ¿no? Y bueno, vamos a probar una de las nuevas funcionalidades, una de las más llamativas, que es la medición del oxígeno en la sangre. Para esto pues vamos a entrar a la funcionalidad, tocamos y bueno, iniciamos la medición. Ahora, la propia aplicación nos hace unas recomendaciones para que la medición del oxígeno sea lo más exitosa posible. Uno es que mantengamos el brazo en horizontal sobre alguna superficie plana, que tengamos al menos un dedo de distancia entre el final de la muñeca y el propio sensor. Y bueno, de preferencia pues que permanezcamos quietos para que la medición pueda ser lo más exacta posible. Algo que me gusta muchísimo de la familia Amazfit y de la familia Xiaomi en general es que la información que está recabando con los sensores puede ser compartida con aplicaciones de terceros y no se queda exclusivamente con la aplicación, que eso pasa mucho con otras marcas, ¿no? Como podría ser Huawei o podría ser Samsung. A través de las APIs del propio sistema operativo permite que se pueda compartir la información. En el caso de Android, aquí hubo un problema, no la pudo medir. Vamos a probar nuevamente hacer la medición. Pues bueno, como te estaba comentando, en el caso de Android se puede almacenar toda la información en la aplicación de Google Fit, aunque no es tan completa y no te puedes llevar todo. Bueno, al menos información básica como el monitoreo de ritmo cardíaco, los pasos que has dado, y otros datos que puedas recabar también te los puede estar compartiendo. Y para el caso de los smartphones de Apple, los iPhone, también puede ser compatible y se iría todo a la aplicación de salud, donde también de igual forma pues, toda la información que recabe se la podrá estar llevando y la podrá estar teniendo ahí. Esto es muy útil si, como yo o por alguna otra razón, estás cambiando constantemente de smartbands o de equipos de relojes. Puedes compartir esta información y tener un tracking sin que ésta se pierda si llegaras a cambiar entre una u otra marca que sea totalmente propietaria, ¿no? Entonces, ahorita nos volvió a fallar, no sé a qué se deba. Voy a tratar de estar totalmente quieto, puede ser eso, y vamos a verlo.
Ok, estuve haciendo varias pruebas y lo que logré ver es que tenía mal colocada la banda y no estaba lo suficientemente bien colocada sobre una superficie. Tenía el brazo de lado para que se tratara de ver lo mejor posible en la cámara. Entonces ahorita ya lo dejé quieto y aparte ya no estuve hablando, lo cual generaba que me estuviera moviendo. Entonces ya seguí las indicaciones al pie de la letra y bueno, ya logró hacer la medición de manera correcta, como pudieron ver. Y pues ya como podemos ver aquí en la aplicación, ya empezó a registrar mi ritmo cardíaco, el nivel de oxígeno en la sangre y bueno, el resto de valores los irá registrando conforme vaya obteniendo una medición. Como no me he movido prácticamente desde que me la puse, porque estoy grabando el video, pues no he generado ningún paso, pero bueno, todo lo iría registrando. Ahora, lo que les decía del tema de la configuración con otras aplicaciones, tendremos que añadir la cuenta. Aquí, para el caso de Android, bueno, aquí me está preguntando mi cuenta de Google Fit, que lo haremos en un momento, pero algo que quiero hacer primero es el que hagamos el registro de Amazon Alexa para que podamos hacer la prueba de invocar Alexa desde la Smart Band. Entonces vamos a configurarla. Como yo ya tengo registrada mi cuenta de Amazon Alexa en este equipo, solamente voy a ingresar, se configura a través de las propias APIs de la aplicación y bueno, ya no hay que hacer nada, ni siquiera ingresar usuario y password. Esto es bastante útil. Y bueno, listo, ya está configurada. Entonces ahora vamos a hacer una pequeña prueba de los comandos de voz con Alexa para ver qué tal responde. Ahora, para invocar a Alexa, lo único que tenemos que hacer es desplazar la pantalla de izquierda a derecha y ya nos sale el asistente. Ahora, aunque podemos ver que en el asistente está apareciendo en español y la pregunta, si yo le digo algo, ¿cuál es el clima? Como lo estoy diciendo en español, al parecer no lo está reconociendo apropiadamente. Ahorita pues me mandó una respuesta de Wikipedia que nada que ver. Pero vamos a probar nuevamente. ¿Cuál es el clima? Está el video ocupado. ¿Cuál es el clima? Y nuevamente me responde algo de Wikipedia. Esto prácticamente es porque no está reconociendo el idioma español. Tendría que hacer la pregunta o lo que quiera consultarle en inglés para que me pueda responder. Entonces vamos a hacer la prueba. What is the weather now? Y listo. Como pueden ver, ya me devolvió la información del clima de una manera bastante buena. Aunque la pantalla es muy chiquita, trata de mostrar la información de forma bastante concisa. Ok, vamos a hacer otra prueba. What is the capital of Japan? Y miren, exacto, excelente. O sea, nos dio la capital de Japón, tal cual se lo pedí. Y bueno, en general, igual que una Alexa, pues puede hacer varios tipos de respuestas dependiendo de lo que hagamos. A ver, hagamos esta prueba. I am your father. Y veamos qué me responde. Excelente. No es verdad, eso es imposible. Bueno, pues típicas respuestas de Alexa, ¿no? La verdad es que funciona bastante bien. El micrófono al parecer me está reconociendo bien. Como les decía, el único detalle es que en este momento solamente está disponible para idioma inglés. Próximamente, yo espero de verdad que no tarden mucho, estarán actualizando a través de la aplicación CEP los idiomas. Para el caso de México, tal cual en la página está especificado que va a venir en idioma mexicano. Entonces, pues como al final en Alexa ya tiene el soporte para el idioma, solamente es que sea compatible a través de la aplicación. Entonces, bueno, pues esperemos que no tarde mucho porque en realidad funciona bien. Y si tienes un ecosistema donde ya esté vinculado hacia tus dispositivos Alexa, luces, apagadores, aspiradoras, filtros de aire, etcétera, cualquiera, bueno, pues ya prácticamente desde esta pequeña y económica Smart Band lo podrás hacer. Y bueno, ahorita mencionando la parte económica, te puedo decir que me salió en $50, que al tipo de cambio en México en este momento fueron aproximadamente, ya con envío por DHL a la Ciudad de México, me costó 1,300 pesos, ¿no? Creo que si lo consideramos contra el precio de la Mi Band 5 en este momento, sí es más cara, inclusive podría ser hasta el doble. Seguramente en los próximos meses
o semanas el precio se va a reducir, pero bueno, insisto, creo que es una bastante buena opción por el tema del medidor de oxígeno y bueno, por esta inclusión de Amazon Alexa dentro de la Smart Band. Y bueno, si estabas considerando comprar la Xiaomi Mi Band 5 y puedes hacer el esfuerzo de cubrir la diferencia del costo, te recomiendo ampliamente que consideres esta opción de Smart Band. Quizá, como lo vimos hace un momento, el uso de Alexa aún no es lo suficiente maduro y no tiene aún la compatibilidad con el sistema, el audio en español, que lo tendrá próximamente, pero simplemente el hecho de poder tener en estos momentos una medición de la saturación de oxígeno en la sangre todo el tiempo en tu muñeca y que te pueda dar un informe de que tengas o no bajo este índice, pues creo que es un valor agregado muy bueno, ¿no? Y bueno, con esto voy a concluir mi video. Estaré, como te había dicho, estaré probando la Smart Band en los próximos días y quizá haga otro video con el resultado de las pruebas de cómo se ha estado comportando, y bueno, también lo estaré compartiendo en mis redes sociales. Y también, si tienes alguna duda, pues no dejes de decirme en los comentarios si te puedo ayudar con algo, tomar alguna decisión, pues también te puedo estar apoyando, ¿no? Si quieres que haga algún review o algo muy en concreto sobre el comportamiento de la Smart Band, pues también házmelo saber y procuraré estar trabajando en ello, ¿no? Entonces, por ahora es todo. Espero que te haya gustado mi video. Por favor, sígueme en mis redes sociales y sobre todo ayúdame suscribiéndote a mi canal para que pueda seguir trayendo más contenido de este tipo y bueno, podamos seguir creciendo en esta enorme comunidad de Augostech. Por ahora es todo. Nos vemos.